Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En el vídeo de hoy, como veis en el título, vamos a comentar un poco los libros favoritos o los libros que recomienda Elon Musk, porque ya sabéis que yo tengo un curso de lectura, de cómo leer mejor, cómo leer más rápido, cómo elegir los libros que mejor te convienen a ti. Y uno de los métodos que explicaba para escoger libros es escoger libros que recomiendan personas que están en el sitio donde tú quieres estar. Es decir, si tú quieres ser, por ejemplo, un ejecutivo, tener varias empresas o meterte en el nicho que está Elon Musk, ya sea del espacio, de la inteligencia artificial y demás, pues lo recomendable, entre otras cosas, es leer libros que recomienda una persona que tú puedes considerar que ya está mucho más avanzada. Seguramente resuma el libro que me lo compré, todavía no lo he terminado, de la biografía de Elon Musk. Está bastante interesante y de hecho él lee biografías y comentaremos sobre esto, pero en el vídeo de hoy voy a hacer un top libros que recomienda Elon Musk. Los links de los libros os los dejaré aquí abajo, algunos no están en español, algunos sí, pero solo los he encontrado en inglés. Bueno, podéis ir mirándolos aquí en los enlaces de la descripción. Y el primero es Estructuras o por qué las cosas no se caen, sería la traducción. Este libro trata un poco, yo creo que se puede aplicar a otras cosas que no son arquitectura y el área de la ingeniería en general, pero habla un poco sobre lo que va el título, ¿no? Cómo hacen los puentes, todos los edificios, etcétera, para que no se caigan. Y creo que en este área es un libro muy importante. Yo no lo he leído entero de principio a final, solo fragmentos porque tenía el PDF, pero realmente me parece bastante interesante a pesar de no ser ingeniero ni tener ni idea de esos temas. El segundo libro, que realmente serán el 2 y el 3, son dos biografías, las dos iguales, de Walter Isaacson, que es un biógrafo, no sé si se le puede decir así, muy importante. Ha escrito la de Steve Jobs, ha escrito diversas... Bueno, este libro, por ejemplo, de los innovadores, lo ha escrito Walter Isaacson, sobre biografías de Bill Gates y más gente. Y hay dos biografías que recomienda Elon Musk, que son la de Benjamin Franklin y la de Einstein. Estas dos biografías, las dos de Walter Isaacson, son muy interesantes. Yo no me las he leído todavía, las tengo las dos en pendientes. De hecho, están en más rankings de otros personas de éxito, como las quieras llamar. Y yo los veo muy interesante el hecho de leer biografías, como antes comentaba la de Elon Musk y demás, porque tú realmente estás viendo como el recorrido de una persona, ¿no? Estás viendo qué ha hecho, estás viendo qué ha leído, estás viendo por qué ha pasado, estás viendo qué decisiones ha tomado, y todo eso cambia mucho tu perspectiva y, digamos, te permite modelar o te permite guiarte un poco más por el camino correcto o evitar muchos errores que ellos han cometido y han marcado para que otra gente no los cometa. De hecho, si no me equivoco, era Einstein el que decía lo de a hombros de gigantes, es decir, como ha estado mirando errores de otros, libros de otros, etc., no ha cometido los mismos errores que esas personas. Por tanto, leer biografías, un punto muy importante, y aquí tenemos el 2 y el 3. Como libro número 4 tenemos Superinteligencia. Este fue uno de los primeros libros que yo cogí cuando era pequeño, como con 16 años o 17 creo que tenía. Y realmente me abrumó mucho porque era como un libro muy pesado y se llama Superinteligencia, Patrones, Peligros y Estrategias, o algo así, de Nick Bostrom. Y habla sobre la inteligencia artificial, el impacto que tiene la IA y todo esto. Realmente es un tema muy interesante. Ya veremos que aquí en el ranking hay varios libros que le gustan a Elon Musk, aunque luego os voy a recomendar uno que, si os mola este tema, creo que es el mejor para comenzar de los tres que recomienda Elon Musk. El libro número 5, que yo creo que se podría agrupar con el 6, son dos trilogías y son la del Señor de los Anillos y la de The Foundation, de Isaac Asimov. Isaac Asimov es un autor, bueno, si no le conocéis, es de ciencia ficción, pero es un autor que sigue mucho Elon Musk, y a mí me sorprende que en Instagram, redes sociales y demás, cuando se habla de emprendimiento, siempre se rechaza la novela, se rechaza la ciencia ficción, se rechaza ese tipo de libros, que yo soy el primero que lee muy poco de ese tipo de libros, pero realmente a mí hay libros que me han ayudado mucho, ya sean de novela o de ciencia ficción, pues a ser más creativo, a desarrollar ciertas habilidades o liderazgo o habilidades así, aunque no sean un libro de cómo desarrollar el liderazgo, pero lo aprendes por la propia historia, por el propio hilo. Entonces yo creo que es bueno, de hecho aquí lo remarca Elon Musk, el hecho de leer ciencia ficción, leer novelas, lo importante es que te guste y que aprendas cosas nuevas. Ese es el objetivo. El objetivo no es leer solo negocios, leer solo otra cosa. También se puede aprender con filosofía, se puede aprender con psicología.
y no solo libros de no ficción, sino como digo, con El Señor de los Anillos una persona aprenderá una cosa y otra persona aprenderá otra. Un libro, por ejemplo, que a mí me gustó mucho fue El Guardián entre el Centeno. Aprendí mucho de ese libro y es novela, es pura novela. Esos los agruparíamos en el número 5 y 6, y en el número 7 tendríamos Zero to One o De 0 a 1 en español, que es un libro que escribió Peter Thiel, cofundador junto a Elon Musk de PayPal. Uno tenía PayPal y otro X.com, y los fusionaron. Ese libro lo tengo resumido en el canal, así que si lo queréis ver podéis echarle un vistazo, está bastante interesante, y si lo queréis leer completo, como digo, link en la descripción. Es un libro muy corto, muy conciso, sobre creación de startups, sobre el futuro de las startups, etc. Y es muy interesante. El número 8 es de James Barrat y es Nuestra invención final, creo que se traduciría al español, y de nuevo es sobre la IA, la inteligencia artificial, sobre cómo el humano tiene que convivir con la IA y demás. También un libro bastante, no sé si pesado, pero es un libro complejo. Y el número 9, que es el que yo decía que os recomiendo si os gusta la IA o por lo menos queréis empezar en ese tema, es Life 3.0. Este libro tiene una visión más positiva de la IA y habla como de un punto de vista más humano de la IA, de cómo hay que convivir, de cómo hay que combinarlo, de qué implicaciones tiene, de cuáles son las ventajas de convivir con la IA, y está muy interesante. Este es el que digo que os recomiendo leer si os gusta el tema. Y ya no sé cuál es el siguiente número, creo que sería el 10, ¿no? El 10 voy a decir un libro que él también recomendó en una entrevista, si no me equivoco, y fue el libro de Howard Hughes, o sea, la biografía de Howard Hughes. Creo que el subtítulo es Su vida y locura o algo así. Howard Hughes fue como un millonario excéntrico que creo que era piloto también, bastante interesante. Yo tengo ahí otra biografía, que esa se tachó después y la denunció Howard Hughes porque era falsa y le criticaban bastante y demás, pero sin duda es una biografía bastante interesante. Yo he leído las dos, tanto la falsa como la más fiel, supuestamente, y es bastante peculiar el tío, o sea, es un tipo extrovertido y demás. Si os gusta el tema de cómo una persona, pues eso, millonaria, hace cosas con el dinero extravagantes y raras y tal, y hace locuras realmente con su vida, os recomiendo este libro. Y por último tendríamos Merchants of Doubts, es decir, Los mercaderes de la duda, de Naomi Oreskes o algo así, creo que se llamaba. Este libro no me lo he leído, no sé si es ciencia ficción o si es no ficción, pero va sobre la influencia de los médicos, el papel de la ciencia en diferentes industrias, la farmacéutica, la industria de la medicina, sobre la industria tabacalera, o sea, como qué influencia tiene el hecho de, pues, hacer estudios científicos sobre el tabaco y demás, cómo se manipula, cómo la industria interviene en esos temas. Y yo creo que podría ser bastante interesante este libro. Como digo, no lo he leído, pero es uno de los libros que recomienda Elon Musk. Y ahí tendríamos ese top 11, si no me he dejado ninguno y si no me he avanzado ningún número. Espero que os haya resultado interesante este ranking, que leáis alguno, que me comentéis si habéis leído alguno y qué os ha parecido. Cualquier cosa de este estilo, si os ha gustado el tipo de vídeo, y nos vemos en el próximo.